Hola a todos. En este vídeo vamos a abordar la segunda parte del tema 1 de la química orgánica, dedicada por completo a los fundamentos de estereoisomería. Al igual que el bloque anterior, este tema sirve como un repaso esencial de los conceptos de química general. A lo largo de la presentación analizaremos qué son los isómeros y cómo se clasifican. Profundizaremos en la diferencia entre los isómeros constitucionales y los estereoisómeros, incluyendo la isomería geométrica y la óptica. Aprenderemos a asignar configuraciones absolutas S y R y terminaremos estudiando los diastereoisómeros y las formas meso. Comenzamos. Empecemos por definir qué es un isómero. Los isómeros son compuestos que comparten exactamente la misma fórmula molecular, pero tienen estructuras distintas, lo que les confiere propiedades físicas y químicas diferentes. Es fundamental abrir un paréntesis aquí. No debemos confundir los isómeros con los conformeros, ya que estos últimos son simplemente diferentes disposiciones espaciales de una misma molécula que se interconvierten por la rotación de enlaces simples. El árbol de la isomería se divide en dos grandes ramas. Por un lado, tenemos los isómeros constitucionales o estructurales, que se diferencian en la forma en que sus átomos están interconectados. Dentro de ellos encontramos isómeros de función, como el etanol y el dimetiléter, que cambian de alcohol a éter. Isómeros de posición, como el 1-clorobutano y el 2-clorobutano, donde el cloro cambia de posición en la cadena, e isómeros de cadena. Por otro lado, están los estereoisómeros, que tienen las mismas conexiones átomo a átomo, pero difieren en cómo se orientan estos átomos en el espacio tridimensional. Aquí es donde clasificamos la isomería geométrica cis-trans y la isomería óptica, que engloba los enantiómeros y diastereoisómeros. Para asegurarnos de que la isomería constitucional queda completamente clara, observemos estos tres ejemplos clásicos en pantalla. El primer caso es la isomería de cadena. Tanto el pentano como el 2-metilbutano tienen la fórmula C5H12, pero el primero es una cadena lineal y el segundo presenta una ramificación. El segundo caso es la isomería de posición. En el 1-clorobutano y el 2-clorobutano C4H9Cl, la cadena de 4 carbonos es idéntica, pero el átomo de cloro está anclado a carbonos distintos. Por último, la isomería de función representa el cambio más drástico en estas propiedades. El etanol, un alcohol líquido soluble en agua, y el dimetiléter, un gas a temperatura ambiente, comparten la fórmula C2H6O, pero sus grupos funcionales cambian por completo la naturaleza del compuesto. Entramos de lleno en la estereoisomería, estudiando la isomería geométrica o cis-trans típica de los alquenos. A diferencia de los enlaces simples, el doble enlace carbono-carbono posee un enlace pi que impide la libre rotación de los átomos a su alrededor sin romper dicho enlace. Esto bloquea la posición espacial de los sustituyentes. Tomemos, por ejemplo, el 2-buteno. Si los dos grupos metilo se encuentran situados hacia el mismo lado del plano del doble enlace, estamos ante el isómero cis. Si por el contrario los grupos metilo se encuentran en lados opuestos cruzados diagonalmente, nos referimos al isómero trans. Debido a esta distribución espacial invariable, ambos compuestos son moléculas distintas con propiedades físicas diferentes, como sus puntos de ebullición o de fusión. La isomería cis-trans no es exclusiva de los dobles enlaces, también se manifiesta en los cicloalcanos. Al cerrarse la cadena de carbonos en un anillo, la rigidez del propio ciclo impide que los enlaces simples roten libremente, creando de manera efectiva una cara superior y una cara inferior en la molécula. Si analizamos el 1,2-dimetilciclopentano, vemos que si ambos grupos metilo apuntan hacia la misma cara del anillo, es decir, los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, tendremos el isómero cis. Si uno de los grupos metilos apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, rompiendo la simetría, estaremos ante el isómero trans. Al dibujar estas estructuras usamos cuñas para indicar los enlaces que sobresalen hacia nosotros y líneas discontinuas para los que se dirigen hacia el fondo. Pasamos ahora al fascinante campo de la isomería óptica, que se fundamenta en el concepto de quiralidad.
La palabra quiral proviene del griego cheir, que significa mano, y es la analogía perfecta para entenderlo. Si ponéis vuestra mano derecha frente a un espejo, veréis reflejada vuestra mano izquierda. Sin embargo, por más que lo intentéis, es imposible superponer una mano sobre la otra manteniendo las palmas hacia el mismo lado. Un objeto quiral es, por definición, aquel que no es superponible con su imagen especular. Por el contrario, un objeto aquiral es aquel que sí coincide perfectamente con su imagen reflejada, lo cual se debe casi siempre a que posee un plano interno de simetría, como ocurre con un vaso de agua liso y una silla. Traslademos la quiralidad a las moléculas. ¿Cuándo es quiral una molécula orgánica? El motivo más común es la presencia de un centro quiral, también conocido como centro asimétrico o estereocentro. Esto ocurre cuando un átomo de carbono con hibridación sp3 se encuentra enlazado a 4 sustituyentes o grupos que son completamente diferentes entre sí. Al generar la imagen especular de esta molécula y tratar de rotarla en el espacio para encajarla sobre la original, descubriremos que es imposible hacer coincidir los 4 sustituyentes a la vez. A este par de moléculas, que son imágenes especulares no superponibles, las denominamos enantiómeros. Los enantiómeros comparten casi todas sus propiedades físicas, como punto de fusión o densidad, pero se diferencian en cómo desvían la luz polarizada y en cómo interactúan en entornos biológicos quirales, como nuestros receptores celulares. Para poder distinguir y nombrar inequívocamente a cada uno de los enantiómeros, los químicos Kahn, Ingold y Prelog desarrollaron un sistema de reglas que nos permite asignar una configuración absoluta conocida como R o S. El primer paso consiste en asignar un orden de prioridad del 1 al 4 a los 4 sustituyentes unidos al centro quiral. Esta prioridad viene dictada estrictamente por el número atómico del átomo directamente unido al carbono asimétrico. A mayor número atómico, mayor prioridad. Si hay un empate porque 2 o más de los átomos vecinos son idénticos, por ejemplo, si tenemos varios carbonos, pasamos a comparar los átomos que están unidos a ellos, moviéndonos a lo largo de la cadena hasta encontrar la primera diferencia. Además, si nos encontramos con enlaces dobles o triples, la regla estipula que deben tratarse como si el átomo estuviera unido a 2 o 3 de esos átomos mediante enlaces simples. Una vez que hemos asignado las prioridades del 1 al 4, el siguiente paso es orientar tridimensionalmente la molécula de manera que el grupo de menor prioridad, que suele ser el número 4, frecuentemente un hidrógeno, quede apuntando completamente hacia atrás, alejándose de nuestra vista. Con el grupo 4 en el fondo, trazamos un camino visual que vaya desde el sustituyente de mayor prioridad, el 1, pasando por el 2, hasta llegar al 3. Si al seguir este recorrido nuestros ojos se mueven en el sentido de las agujas del reloj, asignamos al centro la configuración R, del latín rectus. Si el camino sigue el sentido contrario a las agujas del reloj, la configuración será S, del latín sinister. Si por algún motivo el grupo 4 está dibujado hacia adelante, el resultado visual que obtengamos se invierte automáticamente. ¿Qué sucede cuando una molécula alberga más de un centro quiral? La regla general nos dice que una estructura con n centros quirales independientes puede llegar a tener un máximo de 2 a la n estereoisómeros. Así, con 2 centros quirales esperaríamos encontrar 4 isómeros. Al analizar estos estereoisómeros entre sí, descubriremos que aquellos que no son imágenes especulares el uno del otro reciben el nombre de diastereoisómeros. Pero hay una excepción crucial a la regla del máximo de isómeros, las formas meso. Si miramos el 2,3-dibromobutano, a pesar de tener 2 centros quirales, uno de sus estereoisómeros posee un plano interno de simetría que divide la molécula en 2 mitades idénticas de configuración opuesta, una R y otra S. Esta simetría interna anula la actividad óptica global, haciendo que la molécula sea aquiral y superponible con su imagen. Por lo tanto, el número total de isómeros reales se reduce de 4 a 3. Para terminar, si elevamos la complejidad a 3 centros quirales, el número de posibilidades aumenta a 8 estereoisómeros, organizados en 4 parejas de enantiómeros, como vemos en las combinaciones RRR y su imagen SSS, entre otras. Cualquier relación cruzada entre estas combinaciones que no sea objeto e imagen constituye una relación de diastereoisomería. Dentro de los diastereoisómeros existe un término muy utilizado en química de carbohidratos y bioquímica que debemos conocer, los epímeros. Decimos que 2 moléculas son epímeros cuando tienen múltiples centros quirales y son exactamente iguales en todos ellos, excepto en uno solo, donde sus configuraciones espaciales están invertidas.
Con este concepto concluimos el análisis de los fundamentos de la estereoisomería. Ya conocéis las bases para entender la tridimensionalidad de las moléculas orgánicas. ¡Hasta la próxima!